Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos con este recorrido de estos 50 días de el libro de Hechos de los Apóstoles, que lo estamos haciendo como preparativo a Pentecostés. En el video anterior hablamos un poquito con respecto al tema de Pentecostés, producto de que era la lectura seguida o secuenciada que estamos llevando a cabo de este libro de la Sagrada Escritura. También en este momento me detengo un poco para comentarles que este libro tuve la oportunidad de leerlo a partir de una penitencia que se me fue dada al principio cuando comencé este caminar en la iglesia. Y no era que se me impuso leer un libro específico, sino que se me invitó a leer un libro de la Biblia como parte de la penitencia. En este caso yo elegí el libro de Hechos de los Apóstoles. Y me pareció fascinante y en algún momento pensé en volverlo a leer. Y bueno, la oportunidad se ha presentado nuevamente. En este caso vamos a leer nuevamente, ahora en compañía de ustedes, el libro de Hechos de los Apóstoles, leyéndolo poco a poco para ir meditándolo poco a poco y así sacándole el máximo provecho. Vamos a tener algunos momentos de reflexión, los cuales van a estar orientados a reflexiones no solo espirituales, sino también reflexiones prácticas con respecto a la fe. Me refiero a prácticas como la parte de la historicidad, cómo la Iglesia Católica preserva estas cosas que están impresas en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero también en algún momento reflexionaremos de estos mismos textos que iremos tocando, sacaremos algún punto de reflexión que nos permita crecer también en la fe. Ya dicho esto, y parece muy bien el intro, bueno, lo hago así de esta forma el día de hoy, es porque resulta ser que llegamos a un punto como, ya pasamos los primeros 7 días, o los 7 videos, los primeros 7 videos de estos 50, y quise hacer este pequeño alto para tomarme este tiempo para reflexionar lo ya recorrido y de dónde surge la idea más o menos de hacer este caminar, ¿no? Todo esto siempre orientado, uno, para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas, y dos, en este punto número 2, en un compartir de cosas que yo noté y van a salir nuevas, eso es inevitable, porque he seguido caminando, porque eso fue ya lo que le comiendo la confesión, fue hace más de 1 año y medio, más o menos, y ya han cambiado muchas cosas. He aprendido algunas cosas, algunos poquitos de cosas diferentes, que creo que puedo compartir con ustedes a lo largo de este caminar. También un dato curioso que me he percatado en estos 7 días, como he estado tocando numerales del Catecismo de la Iglesia Católica, esto me ha permitido entrar un poco más en conocer lo que dice la Iglesia desde el Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo oficial, que está en curso. Y yo creo que eso es algo de valor, de mucho valor para todos nosotros, porque nos permite también conocer qué piensa o cómo piensa la Iglesia con respecto a los temas que estamos tratando. No solamente mi opinión, sino que complementamos con la opinión de la Iglesia, con la voz autorizada que es del Catecismo de la Iglesia Católica. Y en este día llegamos al día número 8. Y ya para empezar nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, invocando específicamente a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hablamos del Espíritu Santo, el cual pedimos que venga en nuestro auxilio para las lecturas que estamos haciendo y estas reflexiones que estamos compartiendo con ustedes de este libro de la Sagrada Escritura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena con tu divina gracia los corazones que creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramaste sobre nosotros los 7 dones, tú, dedo de la diestra del Padre, tú, fiel promesa del Padre, que inspiras nuestras palabras, iluminas nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones, y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé nuestro director y nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y al Hijo, revélanos también. Y creamos en ti, Espíritu, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Santo Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bien, ya como le había comentado, entramos en el día número 8 de este peregrinar a través del libro de Hechos de los Apóstoles. Y este día número 8 lleva por título el cumplimiento de la profecía. El cumplimiento de la profecía. Y en este día número 8, ya como le había comentado y adelantado, vamos a hablar
de este título que le tengo acá puesto en mis apuntes, y vamos a continuar, para la redundancia, con la lectura continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora vamos a ir específicamente al capítulo 2 de este libro y continuamos en el versículo del 14 al 21. Del 14 al 21. Y este texto en particular tiene un subtítulo que dice Discurso de San Pablo. Discurso de San Pablo. Y el texto dice lo siguiente. Versículo 41. Entonces Pedro, de pie con los 11, alzó la voz para hablarles así: Judíos y habitantes, todos de Jerusalén, entended bien esto y escuchad atentamente mis palabras. Estos no están borrachos, como suponéis vosotros, pues es la hora tercia del día, sino que está ocurriendo lo que se dijo por el profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas, y vuestros jóvenes tendrán visiones, y vosotros anuncios, y vosotros ancianos soñarán sueños. Hago un paréntesis, sí, suena redundante, pero dice aquí que los ancianos soñarán sueños. Ok, continuamos, cerramos paréntesis. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Realizaré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, así como nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día grande y manifiesto del Señor. Y sucederá que todo el que invoque al nombre del Señor se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta es una lectura de esas que entran a nivel, podríamos hacer una descripción rápida, escatológica. Ya es un tema que he tocado aquí en el canal de YouTube del Camino 24 PTY, y del cual en algún momento voy a traer acá como tema, ¿no? Básicamente para conversar. Si les puedo dar un preview de este tema que ya he hecho en 2 videos short. A la fecha que publicamos este video ya están en línea. Pueden ver los otros 2 últimos shorts que están aquí en el canal de YouTube. Pueden verlo sobre las postrimerías, donde se menciona esto en el Antiguo Testamento, y unas frases ahí, unos tips que doy. Está en 2 partes, les invito a verlo. Ahí se darán un poquito cuenta de lo que hablo yo de las escatologías, las postrimerías, o los novísimos, o las cosas últimas. Bien, pasando ya a esa página, nos vamos a centrar exactamente en el texto. Acá, Pedro se levanta y pone como autoridad y como cabeza visible de la iglesia, como vicario de Cristo, y una vez más resalto esto en este texto, él se pone al frente de este tema. No es Juan, no es Mateo, no es Marcos, sale Pedro como cabeza visible y le dice a las personas que estaban murmurando, otras burlándose, por lo que compartíamos el día de ayer, el tema de que ellos habían salido hablando en lenguas y que habían recibido el Espíritu Santo y que se había posado sobre sus cabezas como lenguas de fuego. Él se para y dice, no es la hora, o sea, no era el momento del día. Cuando hablan acá, que se menciona, déjenme buscarlo aquí para compartirles. En el versículo 15 dice, estos no están borrachos como suponéis vosotros, pues es la hora tercia del día. O sea, era temprano, prácticamente podríamos decir hora tercia. Vamos a usar una analogía. No era las 6 de la tarde. Era un momento tal vez entre las 9 y 12 de mediodía aproximadamente. Entonces, y bueno, también le invito a alguien, para hacernos una idea, le invito a alguien que ponga en la caja de los comentarios y comente, me investigue, por favor,
Esto es para interactuar también, no vamos a hacer ¿cómo se llama esto? Un monólogo, aunque se presta para hacer como si fuera un monólogo, pero en este caso les invito a buscar. Busquemos qué significaba exactamente la hora tercia, para ubicarnos en el tiempo. Yo asumo que era en horas de la mañana. Ojo, le estoy dando la interrogante para que interactuemos en la caja de los comentarios. Pero también puede ser horas de la tarde. Estamos hablando de una hora tercia. O sea que puede ser la hora de la tarde. Pero era muy temprano. En resumen, era muy temprano para estar borrachos o alcoholizados. Entonces, regresando al punto de la lectura, Pedro le da esto en base a lo que ya habíamos hablado en la lectura, que hablamos en el video anterior, en el video número 7. Y él ya aquí vuelve a tomar una profecía del Antiguo Testamento, en este caso del profeta Joel, y la trae sobre la mesa acá en el libro de Hechos de los Apóstoles, queda narrada. Y esta lectura, aquí donde viene la parte que les comentaba de la escatología, ya nos narra cosas que tal vez en ese preciso instante no es que estaban ocurriendo, pero él, en este caso Pedro, guiado, iluminado y lleno del Espíritu Santo, les dice a ellos. Y al final les recuerda algo que para nosotros es clave, para todo cristiano católico es clave. Versículo 21. Y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Y aquí viene un punto. Uno podría llegar a pensar, bueno, todo lo que se lee en esa parte de la profecía de Joel, que está ahí en Hechos de los Apóstoles, oh no, cuando venga estas cosas, si yo pido en el nombre del Señor, el Señor me va a salvar y me va a rescatar y no me va a pasar nada malo. Te salvará de la condenación, te salvará de perderte para siempre. ¿Por qué digo esto y por qué me atrevo a tomar esta idea de esta forma? Porque muchos de nosotros podríamos pensar, bueno, si yo invoco el nombre de Cristo vamos a poner un escenario tangible para mucha de la audiencia que tal vez me esté escuchando. Mira, yo voy a pedir el nombre de Cristo que me quite esta enfermedad, este dolor, este cosa, y no pasa. En el nombre del Señor deberíamos pedir por nuestra salvación. Y aquí viene la parte clave de lo que le estaba comentando hace un ratito, antes de ponerle este ejemplo de la enfermedad. El apóstol Pablo luego menciona más adelante en sus cartas paulinas que no tengamos miedo por el que puede matar nuestro cuerpo, sino porque puede matar el cuerpo y el alma. Tomando en punto como que el alma es, si algo nos mata el cuerpo, no importa, pero que nuestra alma no se pierda en el proceso. Que nuestra alma quede íntegra para el Señor. Que cuando nosotros estemos sufriendo por una enfermedad terminal, una situación, un problema, o si llegamos a ver estas situaciones, como están pasando en nuestro alrededor, hoy en día con tantos conflictos y demás, nosotros no tengamos miedo. No tengamos miedo por el que puede matar el cuerpo, sino que puede matar el cuerpo y el alma simultáneamente. Si matan al cuerpo no importa, porque nosotros creemos en un Cristo resucitado, un Cristo que no se quedó solo en la cruz, pero que nosotros como católicos usamos este símbolo como la muestra de amor más grande que se ha dado a la humanidad. Él dio su vida por rescate de muchos. Está ahora en nosotros, por eso uso la palabra muchos. Está ese rescate por muchos, porque no todos van a responder a ese llamado. Entonces, teniendo en cuenta esto, más que utilizar este texto como un arma, como para infundir miedo o ponerte a ver todos los días cosas como la que dice acá, ¿no? Que hablarán gente en lenguas, otros profetizarán, los ancianos soñarán sueños, la redundancia que había acá en el texto. Vuestros hijos y hijas profetizarán, etcétera. Que había otra parte acá que me llamó la atención, que era altisonante: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Más allá de todas estas cosas, son señales que a nosotros nos deben poner. Es más, Dios quiera que nos podamos preparar desde antes, para que cuando llegue esto nosotros, en vez de sentir temor, tampoco es que actuemos con arrogancia, sino más bien comencemos a orar con mucho fervor, mucho amor y sobre todo pidiendo la misericordia de Dios, no solo para nosotros, sino para el mundo entero. ¿Y en qué me baso esto? En 2 puntos. 1, en el resumen de la ley de Dios y los profetas que está en el Evangelio. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Y en el eslogan o en nuestra frase, por ello usar la frase de batalla en este apostolado en las redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, los del Camino 24 en Instagram y los Camino 24 PTY en YouTube, que es básicamente todo lo debemos hacer para la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. ¿Cuál es el bien de las almas? Que yo me ponga al servicio de ellas. Si estas cosas llegaran a ocurrir, y claro, la palabra de Dios no nos miente, van a llegar a ocurrir, lo que no sabemos ni el día ni la hora, no debemos sentir miedo. Más allá de sentir miedo o preocupación, es ponernos en actitud de oración. Y como dice el versículo 21, y sucederá que todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. El día de hoy, más que usar este texto para hablar de la profecía o de algo profético como algo de terror o de miedo, le doy la vuelta y les propongo verlo con esperanza. Verlo con esperanza porque, como dice acá el versículo 20, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y magnífico el día grande y manifiesto del Señor. Más allá de tener miedo, sabemos que se aproxima el momento de nuestra liberación. Y por eso es que desde ahora debemos prepararnos. Es más, también les invito a enfocar no este texto solamente para las cosas últimas, como las postrimerías o los novísimos, o el fin del mundo, si lo queremos ver más catastróficamente, sino verlo como cuando tenemos, vuelvo y repito, una enfermedad terminal, un paso cercano a la muerte, o una enfermedad que sabemos que se va a ir complicando y degenerando, nos han dado un diagnóstico terrible. Tomemos esa información, y ahí es donde viene la parte más complicada. Enfoquémoslas como este texto y digamos lo que dice al final del versículo 20 y todo el versículo 21. Antes de que llegue el día grande y manifiesto del Señor, y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor se salvará. ¿Pero qué se salvará? Su alma. Se salvará su alma. Leer esto con ustedes el día de hoy me acaba de recordar esa canción que tenemos en la cuenta de Instagram, si van en el apartado donde tenemos los diferentes accesos rápidos, hay una parte de canciones. Y hay una canción que cuando yo la escuché para la fiesta, la cincuentena pascual, no me acuerdo si hace 2 años me parece, no sé si estoy bien, no me acuerdo ahorita muy bien. Me gustó mucho escuchar ese salmo. Y más que nada el estribillo o la parte que se responde del salmo fue una frase que yo no olvido. Y en esta octava de Pascua se ha tenido presente antes de la lectura del Evangelio, como lo que está anterior a la proclamación del Evangelio. Y dice así, se los regalo para que también lo usen mucho en momentos de dificultad y sobre todo cuando sentamos que algo muy grande que nos da mucho miedo viene hacia nosotros. Llámese una enfermedad, llámese un tema, llámese una dificultad, lo que sea. Y lo pueden utilizar. Y esta es la frase. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Y luego invoquen el nombre del Señor Jesús y se salvarán. También les invito a verlo, lo tenemos en un short acá en el canal de YouTube, los del Camino 24 los del Camino 24 PTY. Pueden verlo en un short que tenemos, está muy reciente. A la fecha de este video está muy reciente por ahí,
lo pueden buscar, porque fue también el salmo que se leyó el domingo de resurrección. En algunas iglesias se utilizó este estribillo o esta respuesta al salmo para ese día. Este es el día que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Bien, les pongo acá una reflexión que cuando preparé el material quedó aquí. Vamos a ver qué dice. Quedó aquí porque fue la que puse, pero ahorita no me acuerdo cuál era la reflexión que puse para ese día. Ya todos los días los tengo desarrollados realmente. Así que los voy haciendo y me voy acordando. En este caso no recuerdo cuál era. Me va a sorprender a mí, los va a sorprender a ustedes tal vez, pero bueno, vamos a compartirlo acá. Dice la reflexión de hoy. Pedro proclama que la historia alcanza su plenitud en Cristo. El Espíritu cumple lo que fue anunciado por los profetas. Les leo de nuevo. Pedro proclama que la historia alcanza su plenitud en Cristo y el Espíritu cumple lo anunciado por los profetas. Pedro se para como ese proclamador de la verdad, diciendo que Cristo es el Señor, y en él se refleja lo que vimos en este texto, que el Espíritu Santo es el que actúa y lo mueve a hacer esto y a declarar lo que, poniendo el ejemplo del profeta Joel, que ha de cumplirse, porque es palabra de Dios y lo tenemos acá, el Espíritu Santo también lo manifestó. Asimismo, con esa misma fuerza, habla Pedro al frente de todas estas personas que lo estaban observando y murmuraban ante ellos. Desde la Sagrada Tradición traemos a un santo del siglo II, San Justino Mártir, en su primera apología, numeral 31. Dice lo siguiente: los profetas anunciaron de antemano lo que habría de suceder por Cristo. Los profetas anunciaron de antemano lo que habría de suceder por Cristo. No con Cristo, sino por Cristo. ¿Y qué era esto? Que Él venía a hacer nueva todas las cosas. Que Él venía a traer paz, pero no paz como la entendíamos nosotros. Y liberación para el pueblo, pero no liberación como la entendíamos nosotros, sino la liberación de algo más grande. Recuerden que esta es una pseudo vida y como tal es algo que pasará. Nosotros estamos hechos para la eternidad y nuestra alma no está hecha para la perdición. Entendiendo ese punto, ya se entiende lo que mencionaba acá, que los profetas anunciaron de antemano lo que habría de suceder por Cristo, y era la liberación de la muerte, la liberación de la esclavitud del pecado, el hacer que muchos tuvieran la oportunidad, no, que todos tuviéramos la oportunidad, perdón, aquí iba la palabra todos, que todos tuviéramos la oportunidad de ir al cielo y que muchos respondiéramos al llamado. ¿Ok? Eso resumiendo muy brevemente eso del tema de los anuncios de los profetas. Pasemos ahora a lo que dice para el día de hoy el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 715 con respecto al texto que leímos el día de hoy. Dice lo siguiente: los textos proféticos que se refieren directamente al envío del Espíritu Santo son oráculos en lo que Dios habla al corazón de su pueblo en el lenguaje de la promesa, con los acentos del amor y de la fidelidad, cuyo cumplimiento proclamará San Pedro la mañana de Pentecostés. Eso es lo que acabamos de compartir con ustedes acá. Continuamos. Según esta promesa, en los últimos tiempos el Espíritu Santo del Señor renovará el corazón de los hombres, grabando en ellos una ley nueva. Reunirá y reconciliará a los pueblos dispersos y divididos y transformará la primera creación, y Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Y de esto, por eso digo que este texto también se presta para irnos por el blanco de la escatología. Y de esto se habla en el tema de las postrimerías, los novísimos, los temas escatológicos o las cosas últimas, que tiene que ver directamente con esta parte de la resurrección de los muertos
¿Y qué de los que están vivos? Serán transformados porque todos vamos a resucitar. Ya sea que estemos muertos, pues hemos hecho polvo y regresamos a la vida, o que estemos vivos y nuestro cuerpo sea transformado para estar, por decirlo así, en un alma y el cuerpo en condición de vivir eternamente. Porque nuestro cuerpo está fallido, producto del pecado original, el cuerpo actual que tenemos cada uno de nosotros. Entendiendo esa parte, podemos avanzar un poco más y entender que todos resucitaremos, todos sin excepción. Pero, aquí viene la diferencia, el pero unos resucitarán para su salvación y otros resucitarán para su condenación. Entonces, acá es donde cobra esta parte de este texto. Los que se resucitan para la salvación, ellos vivirán, como dice acá el Catecismo de la Iglesia Católica, en este párrafo, y Dios habitará con ellos, y Dios habitará en ella, en este caso en la tierra. Te voy a leer un poquito más atrás. Transformará la primera creación. O sea, transformará toda la primera creación, todo lo que esté existente en ese momento, y resucitarán los muertos. Y luego Dios habitará en ella, en esa nueva creación restaurada, transformada, con los hombres que, claro, hayan muerto en gracia del Señor o estén en ese momento en estado de gracia y sean transformados junto con la creación y resucitados para la eternidad. Entonces, Dios habitará en ella con los hombres en la paz. Habla con los hombres, pero en este caso habla con los hombres que murieron buscando de Dios y queriendo saber de Él para toda la eternidad. Y eso podríamos resumir que es el camino que nosotros debemos procurar esforzarnos desde esta vida para mantenernos en esa línea, en esa recta, que sí es difícil porque es una recta cuesta arriba, pero el triunfo de llegar a la cima de esta colina es la corona de la vida eterna. Para finalizar este día, vamos a cerrar con una oración, Padre nuestro, en Ave María y en Gloria, pero antes voy a tomar aquí unos apuntes que puse de una frase para hacer una oración, digamos así, personalizada. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdanos a leer la historia a la luz de tu palabra. Señor, ayúdanos a leer la historia a la luz de tu palabra. Señor, ayúdanos a leer nuestras vidas a la luz de tu palabra. De no ver a un Dios de terror, a un Dios vengativo, sino a un Dios misericordioso, a un Dios que busca la salvación de las almas a toda costa y que está en nosotros aceptarte en nuestro corazón y en nuestra mente y poner de nuestra parte para que eso se dé. Señor, ayúdanos a irnos perfeccionando en este caminar desde ya, desde esta vida, para alcanzar la santidad necesaria para poder entrar en tu presencia. Señor, ayúdanos a leer los signos que nos pones de frente para poder reparar y enderezar nuestro caminar. Señor, ayúdanos a ser más como tú. Ayúdanos a cristificarnos cada día más y a ser luz y ser en la tierra, no por nuestras fuerzas, sino porque tú, Señor, vives en nosotros, como dice San Pablo, y que espero yo principalmente, algún día poder decir, y que algún día ustedes también puedan decirlo: ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Señor, ayúdanos a leer la historia a la luz de tu palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.